el principal problema de aplicación de la prisión preventiva en el país es que mucho difiere la teoría de la práctica. En el papel, en la jurisprudencia, en la doctrina, la libertad siempre es la regla. Y el problema es que en la práctica, muchos despachos fiscales, por no decir todos, tienen como regla el requerimiento de prisión preventiva. Ni bien se formaliza investigación preparatoria, ya el requerimiento de prisión se está trabajando al lado. Nunca se analizó si la libertad es la regla, por qué la comparecencia simple no funciona, por qué la comparecencia con restricciones no funciona. Ese análisis no lo tiene. Y mucho peor aún es que en algunos casos ni siquiera se respeta la constitucionalización de la aplicación de la medida. ¿Cómo se constitucionaliza la prisión preventiva? A través del respeto de la proporcionalidad. Y en algunos casos, por ejemplo, me ha tocado enfrentar que el fiscal ni siquiera sustenta en el requerimiento de prisión la proporcionalidad de la medida. Tremendo problema, porque en audiencia uno discute lo que ha presentado por escrito. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal en audiencia no va a poder sustentar la proporcionalidad. Entonces, si la casación 626-2013 Moquegua ha establecido que esos 5 pasos deben discutirse, qué es lo que hace el juez de investigación preparatoria, le permite sustentar al fiscal aquello que no presentó por escrito. Con eso, intentando subsanar los trabajos de fiscalía, se lesiona el derecho a la defensa, por ejemplo, porque ya no sé cómo defenderme respecto a un argumento que me están trayendo en la misma audiencia. El abogado, preparado o no, inteligente o no, de todas maneras tiene derecho a un tiempo necesario y a los medios necesarios para poder preparar su defensa. Entonces, si el argumento te lo presentan en audiencia, es complicado ejercer defensa. El profesor Alberto Binder nos dejó una frase muy bonita y me parece es aplicable al tema de la prisión preventiva cuando tocaba el ejemplo de la guillotina. Lo que pasa es que nos estamos enamorando del brillo de la madera, del filo de la navaja, y al final olvidamos de que es un ser humano el que pierde la cabeza. Los temas son graves. Pueden tratarse de delitos de corrupción, pueden tratarse de delitos de tráfico ilícito de drogas, pero el Estado no puede combatir fuego contra fuego. El Estado no puede combatir bala contra bala. El Estado, si quiere luchar contra estos fenómenos, tiene que hacerlo respetando las garantías. El mejor ejemplo que siempre he puesto es el siguiente. El terrorismo, por ejemplo, fue un suceso histórico en el Perú que en algún momento el Estado combatió fuego contra fuego, sangre contra sangre. Pero la única forma de derrotar ese fenómeno fue un solo acto de inteligencia que no mereció el derramamiento de una sola gota de sangre y ni una bala se disparó. ¿Cuál fue? La captura de Abimael Guzmán. Solo un acto de inteligencia mereció ganarle la guerra a ese fenómeno. Lo mismo debe pasar con el sistema procesal. Si es que se quiere luchar contra estos fenómenos, se tiene que hacerlo respetando las garantías que exige la aplicación de una medida de coerción como la prisión preventiva, que es la más grave. Eso es lo que hay que entender. Ojo que no solo hemos cambiado de código, hemos cambiado de sistema. Recordarán ustedes que en el código del 40, por ejemplo, el juez ni siquiera escuchaba la defensa. Simplemente aperturaba instrucción con mandato de detención y eso lo hacía en el frío de su despacho, solo, sin análisis. Ahora se supone que la audiencia debe invitar al juez a reflexionar un poco respecto a la libertad, si es que corresponde o no limitarla, pero no debe pasar por una mera formalidad, pues. Debe pasar que esa audiencia debe cumplir una finalidad en concreto. Y por último, la casación 626-2013 Moquegua, establecida como doctrina jurisprudencial vinculante, ha establecido cuáles son los pasos, pero no ha establecido el orden de esos pasos. ¿Cuál es el problema que se genera en la práctica? Que los jueces de investigación preparatoria analizan cada uno de los pasos. Pero la idea es la siguiente: la prisión preventiva solo se aplica si todos los presupuestos materiales concurren en el caso. Si es que hemos debatido respecto a los elementos de convicción y el juez considera que no concurren en el caso, ¿para qué vamos a continuar discutiendo los otros? Lo que pasa es que los jueces, por evitar cualquier problema, por ejemplo en un tema de apelación, se pronuncian respecto a todos los presupuestos. Y eso sin duda desnaturaliza la aplicación de la prisión preventiva y además desnaturaliza el pronunciamiento de la Corte Suprema a través de esta doctrina jurisprudencial vinculante.